Bueno, hola a todos, un placer. Qué lindo, somos pocos, vamos a poder conversar, abrir micrófonos y charlar. Así que, ¿tienen la posibilidad de abrir micrófonos? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, ya que tenemos la posibilidad, la aprovechamos y conversamos sobre aquellas cuestiones que para ustedes sean más relevantes. Como Andrea me presentó, mi nombre es Marisa, yo soy abogada y me dedico al área del derecho de la salud desde antes de recibirme hace muchos años atrás. Me tocó trabajar, me encontró al recibirme trabajando en un hospital, el Hospital Garraham. Fui la primera abogada que ganó el concurso dentro de los abogados del hospital como un médico más. Así que conocí desde adentro la cuestión que vincula la salud y el derecho. Me apasionan estos temas. Quisiera hablarles también un montón de veces sobre por qué sirve el consentimiento, qué hacer con la historia clínica, todo ese montón de temas que hacen a los vínculos entre el derecho y la salud. Hoy nos vamos a dedicar a salud digital, pero seguramente nos encontraremos en alguna otra oportunidad para hablar de estos otros temas que hacen al ejercicio profesional. Es un honor compartir para mí esta tarde calurosa con algunas reflexiones sobre el futuro de la salud en el marco de los procesos de digitalización sanitaria. Una fase de digitalización que está fundamentalmente impulsada por si querés pasamos, André, a la próxima, por el aumento de los volúmenes de datos, por la potencia que tienen los sistemas computacionales hoy, que permiten capturar y que permiten no solo capturar, sino analizar datos para transformarlos en lo que ustedes necesitan, esto es en información. Hola Martín, bienvenido. Y transformarlos en información para la gestión. Ustedes con su lapicera gestionan todo el tiempo la salud. Y a eso le tenemos que sumar otras herramientas vinculadas a la interoperabilidad, a la conectividad, a la infraestructura en general, todos estos procesos que no son ajenos al ámbito de la salud. La próxima, si querés, André. Y entonces ahí es donde nosotros entramos a analizar el tema de la salud digital como un nuevo paradigma global que tiene que ver con la atención sanitaria y con las proyecciones de la atención y cuyo objeto es generar, mediante el uso de tecnologías y de innovaciones, diagnósticos, tratamientos y cuidados más seguros, más efectivos en términos de salud individual y poblacional. La salud digital se asocia en general a la incorporación de desarrollos de tecnologías digitales para mejorar la salud y todos nosotros hemos sido testigos, estamos siendo testigos a diario de la gama incremental de dispositivos inteligentes y conectados, y el uso de herramientas como el Internet de las Cosas, como informática avanzada, la ciencia de datos, blockchain, robótica. Sobre algunos de estos temas, telesalud. Sobre algunos de estos temas vamos a hablar: medicina de precisión, receta electrónica, historia clínica digital, y ahora otros temas más novedosos que tienen que ver incluso con medicamentos digitales, que provocan cambios muy profundos en la forma en que ustedes van a ejercer la actividad médica. Y a mí me gustaría, no lo puse aquí, pero ahora me viene a la cabeza una rueda que yo siempre armo, una ruedita que tiene que ver con 3 componentes centrales que son necesarios en cualquier estrategia de transformación digital. Ustedes van a gestionar, seguramente van a ser jefes de servicio, jefas de servicio, van a tener cargos directivos, y cuando venga algo de esto a sus cabezas, siempre recuerden la rueda de 3 elementos centrales que tienen que ver con lo tecnológico, con lo sanitario y con lo normativo. Cualquier estrategia necesita armonizar estos tres componentes, pero obviamente no solo estos 3, sino además considerar otros, como esto que estamos haciendo hoy, procesos de formación, no solamente al equipo de salud, sino también a quienes reciben
todas estas estrategias digitales, a los ciudadanos en general, la generación de habilidades digitales, para evitar que se profundicen las brechas que la salud digital vino a evitar. ¿Y cuál es la importancia que dejó expuesto el uso de herramientas digitales? Ustedes acordarán conmigo que hay una mano, Cristina Dalé. Abran, esto es lo más interesante. Perdón, disculpe. Estaba No buscando un link para mandarle a un compañero que no puede entrar. Ah, bueno. ¿Querés? Perdón. Listo. No, que no quería levantar la mano, eso, que estaba buscando un link y se equivocó. Entonces, ¿cuál es la importancia que quedó expuesta, sobre todo en términos de pandemia? Esa capacidad de reducir las brechas que se generan con la distancia, de dar un acceso más equitativo. Estas son las expectativas que están puestas en la salud digital. Más allá del lugar en donde nosotros nacemos o donde nos toca vivir, que en ocasiones ese código postal ustedes saben que determina las expectativas de vida de una población. Si existen o no especialistas, cuyo proceso de concentración se da siempre alrededor de las grandes urbes en todo el mundo. Y esto deja aisladas a muchas poblaciones de diagnósticos, de tratamientos oportunos, de tratamientos de calidad, a esas poblaciones sobre todo que están más alejadas de los centros urbanos y que tienen ese peregrinar que muchas veces se les lleva su propia vida. Pero claro, esas son algunas de las ventajas que nosotros podemos observar, pero tengo para traerles alguna mala noticia que tiene que ver con las enormes áreas de vacancia legal que existen en estos temas, que producen serias incertidumbres. Nosotros no tenemos muy clara hoy cuáles son las responsabilidades emergentes del uso de las tecnologías digitales. Y entonces uno debiera preguntarse, vamos a la próxima, por favor. Uno debiera preguntarse cómo se pueden, digamos, cómo se pueden resolver problemas, pero también cómo se pueden resolver problemas en el marco de una estrategia. Digamos, nunca piensen que una herramienta digital va a resolver el problema de alguien. Una historia clínica aislada no nos sirve, una receta digital no nos sirve, la telesalud sola no nos sirve. Si no pensamos en el marco de qué estrategia calzamos esa herramienta. Esto es lo fundamental. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que vamos a perseguir? Pero además, ¿qué problemas, qué afectaciones de derechos, por ejemplo, vamos a generar con el uso de esas herramientas? Y si son, y si están allí y no las vamos a poder evitar, el uso de datos es una de estas cosas, no vamos a poder evitar la afectación de derechos, somos también testigos todos nosotros de cómo se hackean cuentas todo el tiempo, cómo se hackea el acceso a instituciones de salud sobre todo, de forma cada vez más sofisticada, de forma cada vez mejor financiada, porque los datos de salud tienen un enorme mercado negro por su capacidad de desagregación. Entonces, no vamos a poder evitarlo. El problema es cómo vamos a hacer para mitigar, qué plan de riesgos vamos a tener asociado al uso de datos. Vamos a necesitar utilizar datos, ¿cómo hacemos para que cualquier posible ataque en materia de malwares, de ciberseguridad en general, sea posible de mitigar? Y otra de las cuestiones que yo les voy a proponer que pensemos juntos es si hoy nos alcanzan los principios bioéticos con los que contamos para afrontar los dilemas en los que nos pone la irrupción tecnológica. La próxima, André, yo dividí esta presentación en estas 4 partes que ustedes van a poder hacer ahí, esta breve introducción de hacia dónde está yendo la tecnología en el ámbito sanitario, luego nos vamos a referir hacia algunas cuestiones vinculadas al estado de la salud digital, vamos a recorrer algunos problemas jurídicos que a ustedes les deben interesar, y por último, vamos a hablar de estos dilemas éticos que recién les mencioné. La próxima. Nosotros, por eso hablo de estrategias,
estamos trabajando en instituciones de salud, en sistemas sanitarios que tienen estos hospitales, modelos hospitalocéntricos del siglo XIX, en donde forzamos la introducción de tecnologías. No se piensa en la adaptabilidad, no se piensa en la integración a una estrategia sanitaria, no se piensa en esa pregunta que yo les hacía al comienzo, el ¿para qué? Y este proceso de digitalización, ustedes tienen que pensarlo en las funciones tradicionales que ya conocen, que nosotros en las maestrías, y ustedes en las maestrías de salud pública que algunos abogados hemos hecho, o en las residencias que ustedes hacen, ustedes saben, conocen cuáles son las funciones tradicionales de un sistema de salud: prevenir, curar, rehabilitar, ¿no? Monitorear. Pero ahora nosotros vamos yendo hacia un campo que no estaba previsto, y es el campo de la predicción. En la COVID-19 quedó clarísimo cómo a través de sistemas, a través del uso de herramientas, a través de GPS, cómo se podía geolocalizar a poblaciones y a sus contactos estrechos, ¿no? Hubo incluso muchas denuncias internacionales por el uso que se hizo de esta información. Pero hemos dado un paso más con el uso de las herramientas digitales que tienen que ver con el perfeccionamiento de las condiciones de salud y de la propia humanidad, temas que, por eso que les decía, tienen profundas aristas bioéticas que vamos a revisar en el final de nuestra conversación de hoy. Y el tema central en esta cuestión tiene que ver con los datos, ¿no? Los sistemas de salud digital se alimentan de datos que a su vez son la base de los árboles de decisiones para la creación de algoritmos y de perfiles que no son como pensamos que iban a ser. No son neutrales, no son objetivos, ni son transparentes. Esta era la promesa del uso de datos en salud. Son sistemas con enormes potencialidades de permitir, como decíamos, el acceso más efectivo, pero también, si no somos capaces de introducir otra perspectiva vinculada a los derechos humanos, pueden perpetuar las vulnerabilidades y las discriminaciones que vinieron a evitar. De hecho, estamos viendo cómo esta ola de crecimiento de herramientas digitales durante el primer periodo de la pandemia va teniendo un corrimiento, ¿no? Va dejando la ola que va dejando la marca, se está retirando, y con esta ola que se retira, también las posibilidades de lo que, esas cuestiones que uno piensa, qué bueno que pudo haber sido, ¿no? Es otra ola más que no llegamos a ver concretada, que no llegamos a ver, pero sí vemos apropiada por ciertos sectores, ¿no? Ustedes, lo peor que le puede pasar a la salud digital es quedarse en este ABC, ¿no? En este marketing de venta de productos del sector privado de la salud. La salud digital está creada para dar acceso a toda la población, y en esto la necesidad de políticas públicas sanitarias que impulsen este desarrollo. La próxima, André, vamos a ir viendo algunas cuestiones en concreto. La IA, por ejemplo, la inteligencia artificial, es una herramienta con la que todos nosotros interactuamos todo el tiempo, chatbots, asistentes virtuales que nos facilitan las respuestas, nos sugieren qué ruta tomar, nos recomiendan películas en las plataformas, en las playlists, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se acerca a nuestros gustos? Nos traen publicidades personalizadas, y todo eso en base a datos, datos de búsquedas que hemos realizado con anterioridad, likes que hemos dado a ciertas publicaciones, conversaciones captadas con los micrófonos de nuestros móviles. Son un pequeño puñado de ejemplos de lo que hace la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que permite a las máquinas percibir, analizar y aprender del entorno. Gracias a la información de carga, carga que no está exenta de sesgos ni de ruidos, y de perspectivas, ¿no? Porque ustedes fíjense que las asistentes virtuales tienen nombre de mujer y vienen por default con voz femenina.
Toda esa información puede predecir y tomar sus propias decisiones para alcanzar ciertas metas específicas. Hay muchas aplicaciones de IA para mejorar la velocidad y la precisión de diagnósticos, la detección de enfermedades. Sin sistemas de inteligencia artificial y plataformas colaborativas no hubiéramos obtenido una vacuna contra la COVID en el tiempo récord en el que se obtuvo. Apoyar decisiones, intervenciones de salud pública, vigilancia de la morbimortalidad, respuesta a los brotes, gestión de los sistemas de salud, identificación de riesgos de padecer Alzheimer. Todas estas cosas se están desarrollando hoy. Mamografías, que la detección de imágenes, ¿no? Casi tan buenas o mejores que el propio ojo humano. Notificaciones en tiempo real para recibir alertas infecciosas basadas en geolocalización, personalizar mediante filtros de localización determinado tipo de enfermedades que uno quiere monitorear. Todo esto gracias a los sistemas de inteligencia artificial. Yo no lo dije al principio, pero lo digo ahora y va para atrás. No tengo ningún conflicto de interés, no trabajo con ninguna compañía, nadie me paga por decir nada de lo que digo, así que hablo con absoluta libertad y critico con la misma libertad. Ahora voy a nombrar una empresa de Copenhague, que es una empresa de emergencias médicas, se llama Corti. Y esta empresa de emergencias médicas creó un asistente digital para ayudar al médico a tomar decisiones críticas. Entonces, identifica ciertas descripciones de los síntomas, el tono de la voz, patrones de respiración, metadatos que se detectan en el ambiente, y cuando ustedes ingresan a la plataforma, voy admitiendo, André, o admitís vos, bueno, ya admití. Y cuando ustedes ingresan a la plataforma, pueden ver un caso relatado allí, el de una mujer que había llamado al sistema de emergencias porque su marido había tenido una caída de la escalera mientras arreglaba el techo de su casa. Corti, por estos patrones de respiración de su marido, detectó que él no se había caído de la escalera. Sí, que se había caído de la escalera, obvio, pero que no se había caído de la escalera por una cuestión particular, sino que había tenido un ataque cardíaco y como consecuencia de ese ataque se había caído. Y entonces esto permitió mandar un grupo especializado y derivarlo a una institución de salud que pudiera atenderlo, que pudiera tratar esa patología que el paciente presentaba. Pero claro, yo les hablé de las bondades, ahora viene la otra parte, ¿no? Junto a los beneficios están los riesgos de opacidad, que siempre deben tener ustedes presente. Hay muchos algoritmos que pueden crear incertidumbre, obstaculizar la aplicación de estas herramientas para algunos grupos. De hecho, hay muchos grupos que no entran en estas aplicaciones porque no se tuvieron en cuenta al hacer el algoritmo, muchos grupos poblacionales. Y entonces aquí hay que tener algún cuidado. Si querés pasamos a la siguiente, porque creo que es la de la organización, sí. Ustedes fíjense que la Organización Mundial de la Salud dictó el año pasado un informe mundial sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, y allí reconoció las enormes expectativas que están puestas en el uso de la inteligencia artificial, pero aclara, siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen un lugar central en su concepción, en su desarrollo y en su utilización. Otra de las herramientas que quería comentar con ustedes hoy, pasamos a la próxima si querés, es la robótica. Hay una amplísima gama de productos que tienen mayor desarrollo, cada vez mayor desarrollo en el área de la salud, robots que cumplen funciones quirúrgicas, que colectan información, que optimizan la calidad de la intervención, robots enfermeros para evitar la exposición y el contagio del personal sanitario, robots de compañía. En Japón son muy valorados los robots de compañía que le sirven la comida a las personas mayores o que incluso hacen tareas de limpieza y de desinfección en algunos lugares donde existen algún brote epidémico.
¿Y qué es lo que hacen los robots que a nosotros nos interesa? Sintetizan algunas actividades humanas mediante el uso de sensores, computadoras, algunos instrumentos especiales, y tienen esa capacidad de reemplazar al ser humano en tareas repetitivas. Pero también, como decíamos con la IA, pasamos a la próxima si querés, André, existen nuevos riesgos. Y estos nuevos riesgos que están asociados a la afectación de valores y de derechos, tienen que, para evitar esa afectación de derechos, tienen una serie de principios que deben cumplirse, que tienen que ver con la transparencia, el derecho a la información, brindar el consentimiento. Yo tengo que saber que del otro lado, en el caso de los chatbots o en el caso de robots, no hay un humano intermediando esta acción. Tengo que tener claridad en la interacción, explicabilidad de los procesos, privacidad, garantía de protección a lo largo de todo el ciclo de vida en el que se usan estas herramientas, la prevención de los daños, la responsabilidad, porque siempre es el humano quien decide la tarea a delegar a la máquina. Es el humano quien tiene el control sobre el robot. La autonomía, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, todas las poblaciones tienen que ser respetadas con igualdad de oportunidades. El próximo paso, la próxima herramienta, la otra, Andrés, si querés, es la telesalud, la teleasistencia, la telemedicina. Aquí tenemos un lío, una confusión terminológica que en algún momento la legislación va a tener que aclarar para ver de qué hablamos cuando hablamos de cada término. Y la telemedicina o la teleasistencia también es una referencia obligada que nos dejó la pandemia, cuando el acceso a la atención sanitaria se vio dificultada por la necesidad de no sobrecargar los servicios, mantenerlos alertas, mantenerlos reactivos para la detección y cuidado de las personas. Y esto provocó la discontinuidad de la atención presencial, de la atención tradicional, y la percepción de angustia, de incertidumbre, de ansiedad por parte de los pacientes. Y ahí es donde catalizó esta nueva ola de teleasistencia como estrategia de atención, donde ya no la distancia, sino el acceso, en este caso, resultó un factor determinante de la aplicación de esta tecnología para realizar, y es muy interesante, lo hablábamos hoy con Martín Sabar, muy interesante para realizar consultas a distancia, interconsultas con otros hospitales de mayor complejidad, monitoreos para pacientes crónicos que necesitan una receta y que no han cambiado ustedes pueden evaluar los estudios de laboratorio que se han hecho, y no es necesario el traslado ni la pérdida de tiempo. Investigación, gestión, educación, para todo esto sirve las herramientas a distancia. Pero no hablamos de nada nuevo. La telemedicina encuentra antecedentes en la carrera espacial, con la llegada del hombre a la luna. Ahí no podían introducir un médico, introducían herramientas que leían desde la Tierra. Y en Argentina la telemedicina tiene más de 30 años, con programas desarrollados en el Hospital Garrahan por Mauro Castelli en su momento, con la referencia y la contrarreferencia. La próxima, Andrea. Ustedes y estos chicos que están en la puerta de la Facultad de Medicina hoy, y que están ingresando a la universidad, no van a tener esta discusión que existe hoy en relación al uso de las herramientas digitales. El problema se da en nuestra generación bisagra, donde no nos queda cómodo el uso de tecnologías. La próxima. Si nosotros tenemos que preguntarnos si hay normas, si hay un ecosistema enorme que ustedes, no les digo que conozcan, pero sí tienen que tener idea que existe. Hay muchas normas dispersas, y en esto tiene que ver la captación de la imagen, la captación de la voz. No se puede hacer esto sin el consentimiento de la persona. Los datos están protegidos por leyes especiales vinculadas a la protección de datos personales. Y en todas estas cuestiones tenemos un problema que nos dejó la pandemia y que la legislación no ha podido resolver. Si me están escuchando, todavía no se durmieron, por favor, abran los micrófonos y cuéntenme
¿Dónde tiene jurisdicción la matrícula que tienen ustedes? Nacional. Vos tenés matrícula nacional. ¿Y con esa matrícula podés ejercer en toda la Argentina? Creo que sí. Bueno, o sea, debería tener en Tucumán, por ejemplo, porque yo soy de Tucumán, pero no tengo. Tengo solo de Nacional, que es la que me piden para la residencia. Porque ¿dónde estás ubicada vos? En Buenos Aires. En Buenos Aires, no. ¿Dónde estás? En la ciudad autónoma. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, a ver, por favor les pido, Cristina. Nacional, perdón, Dale. no es jurisdicción en Cava, Bueno, solamente. ahí vamos. Entonces, el mantra que vamos a repetir de ahora en más es que en cada jurisdicción que yo tenga que ejercer mi profesión de médico, necesito una matrícula específica. Para que se consolide el ejercicio profesional en Argentina tenemos 2 requisitos. El título, Franco, te lo voy a tomar esto cuando termine de hablar. Franco, ¿qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo Franco? ¿No? Pues conmigo no está. No lo puedo ver porque tengo la viste, por eso yo te pedí que la pases vos. Bueno, después cuéntale a Franco que fue protagonista de esta tarde, en donde no nos escuchaba. ¡Franco! No nos está escuchando. Bueno, lo que no entiendo es por qué está ahí, pero bueno, no importa. Entonces, como Galia decía recién, a ver, Cristina, escucha esto grábatelo. Cuando vos vayas a una provincia necesitas 2 cosas. El título, que todos ustedes ya lo tienen, pero necesitan una matrícula jurisdiccional, que es la que otorgan en la mitad de las provincias de Argentina los colegios médicos y en la otra mitad los ministerios de salud provinciales. Eso es lo que consolida la posibilidad del ejercicio profesional. Perdón, ¿Sí? quería hacer una acotación. Incluso en una misma provincia. La provincia de Buenos Aires hay 11 colegios. También, y por ejemplo, yo soy de Rosario y en Santa Fe yo soy 2. nutricionista, tenemos 2 incluso. Claro, tenés circunscripción 1 y circunscripción 2. Entonces, esto es lo que consolida el ejercicio, digamos, para esto. Entonces, ¿a qué viene lo de la matrícula? Cuando ustedes atienden a un paciente, cuando Galia me da a mí la dieta que tendría que hacer, por ejemplo, en este momento, cuando Galia me da a mí una dieta, y yo estoy ubicada en su provincia natal, en Rosario, pero ella tiene la matrícula nacional que solo sirve para la ciudad autónoma de Buenos Aires porque es una matrícula residual que otorgaba el Ministerio de Salud, y cuando transfirió en el año 94 las competencias en materia sanitaria a la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando se crea la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se creó el colegio médico. Por lo tanto, los médicos se traspasaron a la ciudad autónoma de Buenos Aires con la matrícula nacional. ¿Se entiende esto? Ahora, cualquiera de ustedes me tiene que atender a mí, residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me tienen que atender a mí, y yo estoy ubicada en Jujuy, en Molulo. ¿Qué matrícula tienen que tener ustedes para atenderme? En un acto médico virtual. Ustedes están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen título y tienen matrícula, quiere decir que pueden ejercer la profesión. Pero ¿Dónde se encuentra el paciente? ¿Dónde va a tener efecto? Galia, te voy a traer a mi catedral. Yo soy de la residencia de sistemas, perdón por eso. También, ahí viene. Entonces, ahí. ¿Dónde va a tener efecto el acto médico? En el lugar donde se encuentra ubicado el paciente. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Franco? No sabemos, Marisa. Sigamos adelante. Olvidemos. Pero me da pena que Franco se pierda esto. Bueno. Entonces tengo que tener la matrícula de Tucumán también. Entonces, no, si ejerces en Tucumán, todavía no la tenés que tener. Y bueno, pero siempre. Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Cristina está en Tucumán.
y es mi paciente, y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, y entonces me dicen, hace una interconsulta. Sí. Entonces yo... No, yo lo saqué. ¿Lo sacaste a Franco? Sí, sí. Bueno, volvió a entrar. Dale, no. Entonces yo hago una interconsulta, hago una consulta con ella, o ella hace una consulta conmigo, pero yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y quiero, no sé, la atiendo y le quiero hacer una receta. Mi receta a ella no le sirve. Si ella tiene que ir a la farmacia a comprar algo, no le serviría. Le puede ser, sí, porque la emisión de la receta no determina la jurisdicción, no está determinado por la jurisdicción. Vos podés comprar en cualquier lugar del país, lo único que exige la farmacia es que sea una matrícula de un médico que está ejerciendo la profesión. Ahí no tendríamos problemas. O sea que a los fines prácticos tener la matrícula del lugar sirve si yo tengo algún problema. Ahí el problema es el problema del ejercicio profesional en una consulta virtual va a estar dado. En primer lugar, por si el seguro te va a cubrir un acto que está hecho en extraña jurisdicción de donde vos contrataste el seguro. Bien. El otro problema puede ser penal, porque es un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué es ejercicio ilegal de la profesión? Porque para poder ejercer se necesitan estos dos atributos del que estábamos hablando. La matrícula y el título. ¿Estamos? Bien. Sí. Entonces, ahora, digamos, lo único que se hizo hasta ahora fue dictar una norma, la ley 27.553, que terminó la discusión acerca de si era legal el acto virtual. Entonces, bien. ¿qué dijo la 27.553? Se habilitan las plataformas de teleasistencia. Pero lo que no dijo es cómo ejercíamos los actos. Y acá tenemos, yo lo voy a decir claramente, voy a dar mi opinión claramente en este sentido, es un problema de las cajas de los colegios médicos. Porque si vos y también es un problema que puede suceder, ¿qué pasa si vos te contratas a 10 médicos por 10 mangos con 50 a la consulta y van a atender a todos los pacientes de Chosmalal? ¿Qué pasa con los médicos de esa localidad? ¿Me entienden? Entonces, hay determinadas cuestiones que tienen que resolver. Digamos, primero, emitir una matrícula para el acto médico. No es necesaria una especialidad. Una matrícula que me permita ejercer en todo el territorio nacional. Como la nacional es esta que nos sirve porque es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces tendría que emitir el Ministerio de Salud una matrícula digital que nos permita validar el acto médico interjurisdiccional, ir más allá de donde tengo la habilitación. Perdón. Sí. Entonces yo las veces que me he peleado estando en algún lado porque hice una receta y en la farmacia me decían tiene que tener la matrícula que corresponde, y yo le decía yo tengo la nacional, puedo trabajar en todos lados del país, me tienen que dar una casacada. Tenían razón, claro. Digamos. Exactamente. No, porque es lo que ninguno de nosotros sabe, digamos, esto que dijiste recién de tener autorización, digamos, todos nosotros pasamos sistemáticamente y le damos gracias al WhatsApp, pasamos fotos, no fotos de la, digamos, no de digamos, externas, sino fotos de tomografías o de ecografías o de placas, y nos las pasamos de unos a otros y decimos, che, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? Digamos, eso estaría todo mal. Absolutamente. ¿Y por qué estaría mal? Primero porque no es un medio de transmisión seguro, porque si a vos te roban, vieron que ahora robar los WhatsApp se roban todos los días, acceden a nuestros WhatsApp.
Y además porque hay un problema central, por eso yo vengo hablando de los datos. ¿Por qué es un problema central el uso de herramientas que no están validadas y acreditadas en el ámbito de la salud digital por un organismo nacional, que debería ser el ANMAT o un organismo que se cree para la salud digital? Porque cuando vos subís en realidad, cuando vos te bajaste el WhatsApp a tu celular, cuando te bajaste la aplicación y pusiste a aceptar, vos no leíste esas cláusulas que decían que WhatsApp se reservaba el derecho de compartir esa información con sus socios. Vos no leíste la cláusula que decía dónde se iba a guardar esa información. Información que se va a guardar en un centro ubicado en Estados Unidos. Cuando vos guardaste esa información fuera de tu jurisdicción, ya no le resulta aplicable las leyes nacionales de protección que tenemos nosotros, que estás comprometiendo a tu paciente. En nuestra ley, la ley 25.326 de protección de datos, vos le estás diciendo al aplicar, ni se lo tenés que decir, porque las leyes se suponen conocidas por todos, pero esa ley establece una categoría especial de datos sensibles, entre los que se incluyen los datos de salud. Y a esos datos sensibles se los hiperprotege por su capacidad de vulnerar derechos. Esto que veníamos hablando en la introducción que hicimos. ¿Por qué de vulnerar derechos? Porque si esos datos circulan en empleadores, en bancos, me pueden decir a mí, no, vos tenés una enfermedad por la que vas a faltar más que otro, yo no, voy a elegir a otra persona. Porque vos no solamente tenés una enfermedad, sino por los datos genómicos tenés la posibilidad de tenerla. Porque tu mamá, tu tía y tu abuela se murieron de cáncer de mama, muy jóvenes. Entonces vos podés, entonces ¿para qué te quiero? ¿Para qué quiero comprarme un problema? A ver, Cristina, ¿qué enfermedades tuvo? Franco, por ejemplo. ¿Qué teje? ¿Qué sigue Franco teje, Franco está practicando nudos. Vos no sos cirujana, seguí con el derecho. Bueno, entonces, La clase. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que me había preguntado, que me desconcentré? Nada, yo te había preguntado eso porque es lo que hace, digamos, yo creo que nosotros tenemos mal entendido lo que estamos hablando. Digamos, para nosotros la salud digital es listo, ¿no? Tenemos acceso a la historia clínica y nos mandamos los WhatsApp. No, de ninguna manera. Bueno. Todo requiere, primero, todo lo que se haga en materia de imagen y de voz requiere el consentimiento. Todo lo que se haga en materia de grabar, esas grabaciones por default en teleasistencia no se pueden hacer. Hay que pedir autorización especial para grabar la voz de una persona. No solamente pedir atención para grabar la voz, sino que no puede utilizarse el material que ustedes tienen, al cual acceden a través de esa consulta. Yo te cuento que ayer estaba dando un informe a un paciente, había 4 familiares y una de ellas estaba con el teléfono sentado al lado mío. Grabando. Cuando me di cuenta, yo le dije, ¿usted me está grabando? Y entonces me dice, no, porque así después lo pueden escuchar de ninguna manera. Le dije, usted para grabarme me tiene que pedir permiso. Le pido por favor que deje de grabar y que apague su teléfono. Y fue una situación muy incómoda para mí, decirle a ella que no me grabara más, pero te graban sin pedírtelo, te graban. Entonces nos graban a nosotros los médicos, por un lado nos graban a nosotros y por otro lado nosotros usamos los datos de ellos para pasarlos por una red social a otro que opine. Digamos, es todo mal. Red social que no tiene seguridad, esto es lo que digo yo. Y aparte, yo tengo un problema con el tema del WhatsApp y se los digo profundamente. Ustedes están sacando de la soberanía de aplicación de las normas argentinas la información sobre los pacientes. Les están, digamos, por utilizar herramientas que no están validadas en el ámbito médico. Porque ustedes se meten en un problema al hacer esto. ¿Y cuál es el problema? Que no,
que ese WhatsApp queda como una herramienta de utilización a cualquier día y a cualquier hora. Porque además no cobran las consultas. No las van a cobrar nunca más. Y todo es un acto médico. La emisión de una receta no son tareas administrativas. La emisión de un consentimiento no es una tarea administrativa. Son actos que tienen que ver con el ejercicio profesional. No los tomen como temas menores. Son temas centrales en la actividad de los profesionales. Podemos discutir que el consentimiento no sirvió para aquello que habíamos pensado que iba a servir. Para darle autonomía al paciente, para que decida sobre su plan de vida. No sirvió para esto. O no sirvió cabalmente para esto, ¿no? Sigue quedando incompleto en las historias clínicas, en blanco, no tiene validez el consentimiento, pero tampoco tiene validez, vamos a tener inconvenientes en la utilización de las herramientas digitales como lo están haciendo ustedes. A ver, preguntas, si no sigo. ¿Nada? Bueno, algunas cuestiones. Falta ausencia de regulación, por eso venimos a hablar de salud digital hoy y marcos regulatorios. Tenemos una ley que dice que es válido, pero todavía no sabemos cómo se debe hacer el ejercicio. La consulta virtual no vino a reemplazar a la consulta presencial. Deben trabajar muy seriamente desde el punto de vista científico, los colegios médicos o cada uno de las especialidades en determinar en los protocolos de qué se puede atender a través de medios virtuales y qué no. Si una persona lo llama y les dice, me está doliendo el pecho, la consulta se transforma en el momento en presencial y ustedes deberían tener un botón en esa herramienta digital que llame al servicio de emergencias y dejarlo que la ambulancia vaya a buscar al paciente. Y me quedé pensando en otra cosa, por eso quiero volver. ¿Cómo registran la asistencia a través de WhatsApp? Todo acto médico, todo acto del equipo de salud debe tener una constancia en la historia clínica del paciente. ¿Cómo hacen esto mediante WhatsApp? Después tienen que acceder. Entonces, es preferible hacer una herramienta. Llamen a un concurso a los chicos de las tecnológicas que en 3 minutos les van a diseñar una herramienta para poder tener interoperable con la historia clínica. ¿Entienden las dificultades que plantea el uso de herramientas que no están diseñadas para... ¿Tiene ventajas? Y sí tiene ventajas. Todo el mundo sabe usar WhatsApp. Pero tenemos que hacer algo. Y la otra cuestión es, ¿qué hacen las herramientas digitales para complicarle la vida a la gente? Estuve esta semana en Mendoza. Y una señora me decía, no, lo que pasa es que en el hospital la señora me atiende bien, pero me dice que tengo que ir con el QR. Dice, yo no sé qué es el QR. Le llega la clave para bajar. Aparte, acá, y otra de las cosas es que hay que simplificar las tecnologías. No es razonable que cada uno de ustedes ingrese a las diferentes instituciones donde trabajen y cada una le pida una regla de etiqueta diferente. Cómo identificar al paciente, cómo identificarse ustedes. La poca, el poco apego que ustedes tienen a las normas, porque cuando llegan abren la sesión y todo el mundo sigue con esa sesión. Y después van a tener que explicar por qué no eran ustedes los que estaban con la sesión abierta.
Entonces, esto hay que tenerlo presente todo el tiempo. Terminaron de atender, cierran la sesión, ya está. ¿Por qué las instituciones de salud todavía siguen teniendo CPU con posibilidad de ingreso de pendrives o de cualquier cuestión externa? Hay que hacer planes de riesgo para el uso de herramientas digitales. No es lo mismo, no da todo igual. No es todo igual. Entonces, bueno, voy a seguir un poco porque otra de las cosas es cómo hago a través del WhatsApp, cómo hago para dejar reflejado el consentimiento informado que me brinda un paciente. Y adicionamos otra cuestión que tiene que ver con los términos y condiciones de uso de herramientas digitales. Son cuestiones complejas. Entonces, no piensen que todo da igual, que abrir un WhatsApp es lo mismo. No da todo lo mismo. ¿Qué hora estamos? Uy, faltan 4 minutos. Seguimos con la próxima. Bueno, el ecosistema. No tenemos apuro, Bueno, dale, pasa. La sesión. Bueno, ahí tienen ustedes las distintas modalidades que asume la teleasistencia. Puede ser de médico a paciente, o de equipo de salud paciente, o de cualquier persona que esté habilitada para utilizar esa herramienta. En muchos lugares ni siquiera hay médicos para hacerlo. Son personas, ¿cómo se llaman las personas? Agentes sanitarios, que pueden que pueden tener el seguimiento de los pacientes, los kinesiólogos, en el caso del monitoreo de rehabilitación, o puede ser una segunda opinión. En ese caso no tenemos problema con la matrícula, porque cuando se trata de segundas opiniones, nosotros estamos frente a profesionales del equipo de salud que están ubicados en la jurisdicción donde se encuentra, en una tercera jurisdicción, y vamos a ser nosotros, los que estamos con el paciente, o ustedes que están con el paciente, los que escriban en esa historia clínica, y los habilitados para hacerlo. Perdón, ¿qué pasa en esas segundas opiniones cuando, por un lado, la propaganda de vení que yo te doy la segunda opinión está en todas las redes sociales, y segundo, cuando el paciente sale con algo escrito ahí, que en líneas generales no suele decir yo estoy de acuerdo con lo que dijo el otro colega, porque es así? ¿Qué pasa con eso? Ustedes pueden hacer retirar al paciente y conversar con el otro colega, y si no están de acuerdo, no tienen por qué discutir adelante del paciente. Esto no es ético. No, pero lo tengo claro. Lo que sucede es que va el paciente con sus estudios a buscar una segunda opinión a otro lado, y sí, esa persona, digamos, hay sistemas que se están vendiendo así hoy por hoy en las redes sociales, y esa persona sale de ahí con un informe de otra persona que opina, que te da la segunda opinión por escrito, y el paciente se la lleva, digamos. ¿Hasta dónde eso es ético? Y no es, digamos, la cuestión de profesional a profesional lo que tiene que suceder. En realidad, uno entiende, digamos, esa no es una segunda opinión, pero que la segunda opinión es la que realiza el profesional cuando el caso lo excede y busca a alguien que pueda brindar luz porque es un especialista sobre una enfermedad, una patología muy compleja. Eso es lo que nosotros entendemos como segunda opinión, la que busca el propio profesional. Lo que hace el paciente es una interconsulta, va a consultar a otro profesional y está en todo su derecho de hacerlo, digamos. Frente a eso no podemos hacer nada. Los que tienen que trabajar ahí son las sociedades científicas, brindando un poquito más de cursos de ética profesional. Digamos, ¿cuál es el límite ético en el ejercicio de la profesión? Ustedes se pelean, digamos, a mí me toca, yo defiendo todos los días casos de estos, y todo el tiempo veo cómo los profesionales de la salud se pelean en el marco de una historia clínica. Esto no debería estar, no es ético que suceda. Vos acompañás en el proceso para buscar la mejor solución de ese paciente, pero no te peleás porque no te gusta cómo te trata el otro en la historia clínica. Esto, digamos, es realmente una falta ética, y esto debieran trabajarlo las sociedades científicas, deberían refrescar estas cuestiones en la formación, sobre todo ahora, en las residencias deberían tratarse estos temas, deberían tratar ustedes
estos temas desde este momento. Bueno. Vuelvo al cuadrito. ¿Cómo son las, espérate que no leo bien, ahí está, digamos, cuáles son las variables de la teleasistencia, las consultas que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, quiere decir en tiempo real o en forma diferida. Vos podés mandar un mail en consulta, un mail que se abre solo para eso, ¿no? Y sirve para, también tenés casos de teleeducación, teleinvestigación, telegestión, son muchas las variables que se van utilizando para esto. Pero el problema son, a ver, pasa a la próxima. Tiene que ver con, bueno, acá tenemos un listado de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos, ¿para qué? ¿No? Esto responde a la pregunta ¿para qué? Sí, posibilita la mejora en la atención, el seguimiento de pacientes crónicos, la equidad en el acceso, si los tiempos de espera se ven acortados, si se ven acortadas las distancias, si esto impacta en los costos, si posibilita el acceso a la información tanto del paciente como de los profesionales. Si yo tengo una historia en clínica en línea mientras estoy atendiendo, y si facilita la educación continua, entonces la herramienta me sirve. Seguí, André. Pero también tengo una serie de barreras para tener en cuenta. Tengo que andar haciendo así con el celular a ver si tengo señal. Bueno, no es una herramienta adecuada. La infraestructura, por eso la habilitación de las instituciones desde donde se realicen estos actos médicos, son actos médicos, no se devalúan por ser virtuales, tienen la misma categoría y tienen las mismas responsabilidades. ¿Quién va a cubrir esto? Si el seguro lo va a cubrir. Todo el tema de protección de datos, seguridad, confidencialidad. ¿Qué pasa con los que no tienen interés en hacer estas consultas? Uno no debe obligar a aquel que no se puede adecuar a una herramienta, ni al paciente, ni al equipo sanitario. Tener en cuenta la documentación, cómo van a subir esa documentación clínica, cómo van a conectarse en tiempo real con la historia clínica, cómo van a determinar cuál es la jurisdicción aplicable, que ya la determinamos, bajamos. Está en la próxima. Y entonces, acá, esta serie de preguntas que nos hacemos. ¿Cómo definimos cuáles son las herramientas para hacer un acto de teleasistencia válido? ¿Va a ser el WhatsApp? ¿Cuál va a ser la jurisdicción y cuál va a ser para la práctica y cuál va a ser la matrícula requerida? Nosotros podríamos acordar entre las jurisdicciones, si no son más de 10 las consultas que yo realizo, por ejemplo, que no tendré que vincularme con el colegio médico, pero si en realidad estoy atendiendo en esa provincia desde otro lugar, tengo que pagar a la caja y además de pagar, quedo sometido a las reglas, a las sanciones del colegio médico, para las faltas éticas, para cualquier otra falta, ¿no? Cuál es el alcance del seguro, cómo se va a registrar, qué va a pasar con la documentación, y estas cosas que ya charlamos. Seguimos. Tengo que tener mucho cuidado con estas cosas. Los múltiples canales de comunicación, cuál va a ser la vía de comunicación con el paciente. Le dejo un teléfono, le dejo un canal, un portal de pacientes de la institución. ¿Qué va a pasar con los registros? ¿Cuáles son los límites, el alcance de la consulta virtual? Si tengo dificultades para generar la comunicación, si el paciente se le corta, no me entiende, listo, ese paciente no es para consulta virtual. Seguimos. Y hay que empezar a trabajar con las sociedades científicas, con ustedes desde el comienzo. ¿Qué pasa con la acreditación y certificación? ¿Qué pasa con los protocolos por especialidades? ¿Qué pasa con la seguridad del paciente? ¿Qué pasa con el registro de esa actividad? ¿Cómo se va a pagar? Uno puede incentivar la atención virtual pagando un plus o desincentivarla pagándola la mitad de lo que vale una consulta presencial. Entonces, todas estas cosas son necesarias. Y ahí me parece que viene una placa de AMAP, que fueron los primeros que estuvieron en desacuerdo con la asistencia, ellos que dicen que esto fue un negociado, ¿no? Para reducir gastos, para uberizar a los médicos.
es necesario sentar a todas estas voces en la mesa de diálogo y tener en cuenta que cada uno tiene una parte de la razón. La próxima. Digamos, lo que a mí me parece que, ahora paso a esto, pero lo que me parece que hay que tener siempre presente es que uno tiene que entender que todos tienen que ganar con esto. Los pacientes, los profesionales de la salud. Y lo peor que nos puede pasar es que se empiecen a ubicar estos call centers de consultas baratas para dar una atención de muy baja calidad. Ahora tenemos también este tema vinculado a la medicina de precisión. Nosotros estuvimos trabajando sobre estos, ahí están los 3 ejes que nombramos al principio, el tecnológico, el sanitario, el normativo. Y la medicina de precisión también es esto que se viene hacia adelante, que como un cambio verdaderamente disruptivo en la atención sanitaria, porque no solamente percibe al paciente con su enfermedad, sino que además incorpora una serie de enfoques que tienen que ver con la predictivo, con la prevención, con el diagnóstico, pero también con otras herramientas que provienen de los sistemas de información, ¿no? Junto al desarrollo molecular de enfermedades prevalentes, biomarcadores, inclusión de todos los avances de las ciencias ómicas, digamos, ¿qué medicina qué medicina necesita esa persona en ese momento? Eso es medicina de precisión. En los próximos años, más de la mitad de los fármacos en desarrollo van a responder, si querés, creo que está en la otra, a los fármacos van a responder al concepto de medicina de precisión. Que como les decía, son diagnósticos y tratamientos que vinculan el campo genómico, el campo de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, ciencia de datos, prótesis 3D, para conocer y para dar intervención al curso de patologías de manera precoz, de manera preventiva, de manera predictiva, para cambiar por eso digo, es un cambio disruptivo, porque lo que hace es cambiar la estrategia de atención de escala individual de escala global, pacientes a una escala individual, que tiene Andrea Andreacchio. La próxima. Este es un tema que hay que empezar a mirar con una vara un poquito más con un prisma un poquito más, haciendo foco en esto, porque son los medicamentos digitales. Ya la FDA aprobó. Nosotros hemos pasado de la fitoterapia, de esto que eran plantas medicinales, al uso de medicamentos de síntesis química, se aplicaban lo que pasaba con las plantas. Luego vinieron en un desarrollo de más corto tiempo, los desarrollos de los biológicos donde intervienen cuerpos vivos, y ahora nos encontramos frente a esto que son... Julián, tenés el micrófono abierto. Y ahora nos encontramos frente a los medicamentos digitales, que son drogas inteligentes, que contienen un pequeño sensor de rastreo, chiquitito como un grano de arena, que al digerirse con el medicamento permiten conseguir información en tiempo real, si esa persona lo consumió. Esto se desarrolló especialmente para personas con Alzheimer. Digamos, era para saber si tomaban la medicación. ¿Y dónde se había hecho el marcador? En el blister, si una persona había sacado el medicamento. Pero claro, lo sacó, no sabíamos si lo había tomado. Entonces se incorporó directamente al medicamento. Y entonces ahí se sabe si el paciente lo tomó, qué efecto le está haciendo. Se puede cambiar la dosis en tiempo real. Imagínense una bomba de insulina que no esté funcionando o que esté obturado por alguna manera la información, y la bomba de insulina empiece a suministrar más dosis, más dosis, más dosis, más dosis. ¿Qué vamos a tener que cambiar el Código Penal con un homicidio tecnológico? ¿No? Estos son cambios que realmente con los que nos vamos a enfrentar si esto, digamos, es toda tecnología que puede ser hackeada. Y es un futuro que ya llegó y que requiere también definir con claridad cuál va a ser la regulación sobre sus usos, el consentimiento, qué va a pasar con los datos, y también evaluar categorías de derecho que ya no nos sirven más, ¿no? Porque imagínense la invasión a la privacidad que significan estas nuevas tecnologías.
es el gran hermano biomédico, en realidad. Vos convivís con el dato que está generando permanentemente esta tecnología y que vos consentiste y que ya no, digamos, y toda esta, también todas estas tecnologías nos obligan a repensar que no hay respuestas binarias, ¿no? Que no hay ni blanco ni negro, ni sí ni no. La salud digital nos plantea estos nuevos desafíos en relación, en la propia relación equipo de salud-paciente, porque cuando se instala una app, hoy se están prescribiendo aplicaciones, medicamentos digitales y aplicaciones. El sistema de salud de Reino Unido le dijo a los médicos que el nivel de clonazepam que estaban recetando era tremendo y les dijo, prescriban Eslipio. Yo me puse a buscar qué era Eslipio. Eslipio es una app para la higiene del sueño. Se están prescribiendo aplicaciones, ya no solo se están recetando medicamentos. Pero estas aplicaciones requieren que el paciente acepte términos y condiciones. Si no los acepta, no tiene acceso al tratamiento médico. Aparte, este es el mundo que se les va a venir a ustedes. Estas aplicaciones generan datos todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando ustedes dejan, si hay digamos, generan datos que provocan ciertas alertas? ¿Qué pasa si ustedes no tienen el celular apagado, si ustedes no la están recibiendo en tiempo y forma? ¿Qué va a pasar? Hay todo un mundo nuevo que se desata a partir de esto. Ustedes no se olviden que el consentimiento informado es un documento que se redacta en un entorno clínico en beneficio y reconocimiento de los derechos del paciente. Pero los términos y condiciones de uso de las aplicaciones son una cosa distinta, porque se redactan, se diseñan en beneficio de las empresas. Y entonces aparece ahí el paciente y el consumidor, digamos, en dos planos, pero es la misma persona. Son dos procesos paralelos que tienen un mismo objetivo. ¿Cuál va a tener prevalencia? ¿Seguimos? El mundo, seguí. Esto es el mundo de las prescripciones digitales, seguramente mejor que esto que ustedes hacen con letra manual. Seguimos si querés, pero la ley 27.553, que no ha sido reglamentada, ha autorizado que se mande una foto de los medicamentos por WhatsApp. El propio Estado ha permitido esto mientras dure la emergencia sanitaria. Está mal. Y durante una emergencia uno relaja la regla. Es lo mismo cuando ustedes están en la guardia y les entra un baleado. Que no, mire señor, le vamos a introducir una aguja con un catéter. Se murió. Entonces, las reglas de la emergencia relaja todas las reglas. Pero bueno, hay muchos beneficios que tiene la receta. Seguí, André. Ahí ustedes, yo les dejo la presentación, así que lo leen. Si quieren, algunos si quieren profundizar, seguí otra más. Es un artículo que escribí para la ley sobre este tema, si lo quieren profundizar. Es un tema que no debemos descuidar. Mira esta. Chau, Celeste, besito. Baja. Una más. André. Bueno, miren esto que está pasando. Es un tema que no debemos descuidar porque es un mercado que encontraron las empresas tecnológicas, y que debemos tener cuidado con la regulación. Yo lo tuve en una charla en el observatorio al gerente de Uber, y ellos nos dijeron que durante la pandemia el negocio les aumentó un 50% más de lo que tenían previsto por el uso porque estaban haciendo estas cosas con las recetas. Bueno, seguí. De datos ya hablamos bastante. Seguí. Protección de datos, creo que le quedó claro. Hay mucho dato, pero seguí. Hay mucha basura en todos los datos que uno puede encontrar. Y esos datos deben ser básicamente ciertos, adecuados, pertinentes, no excesivos. Se deben recolectar con un fin determinado. Seguí. Seguí los principios, esto que les estaba diciendo, esto que ocurre generalmente cuando me dicen a mí que los datos corren riesgo cuando están en el tema digital. Yo muestro siempre esta foto y digo, me parece que corremos los mismos riesgos antes y ahora. Seguí, Andrés.
Los 8 principios seguimos, esto es un documento que si a alguien le interesa se los mando, seguimos. Preparé demasiados temas para darles en este tiempo. Acá. A nivel regional y a nivel mundial se están trabajando. Acá tienen los 8 principios de la salud digital y lo que recomiendan estos 8 principios es realizar marcos regulatorios en los países, ecosistemas normativos que permitan estrategias de salud digital que se basen en la disminución de brechas, en fortalecer las autonomías, en integrar los subsistemas, en empoderar al ciudadano, en fortalecer la recopilación de la información y en asegurar la privacidad. Seguimos. Ándate a la anteúltima, que es lo último que les quiero dejar. Todas estas, nos sobran algunas normas, nos faltan, acá nos quedamos. Otro de los desafíos que les decía, y con esto ya terminamos, es lo que viene desde la perspectiva ética, ¿no? En este milenio el hombre enfrenta uno de los retos más grandes de su historia, que tiene que ver con la propia existencia humana, que se acercó a límites que no teníamos, no eran imaginables ni siquiera en la ciencia ficción. Como les decía, se puede curar, se puede predecir, pero también se puede perfeccionar. No sé si conocen a Neil Harbison, ese señor que está allí en esa foto. Él nació con monocromía y hoy, gracias a la incorporación a su cerebro de ese ABOR, él ve colores que nosotros no vemos, ve rayos infrarrojos, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos pasado de lo terapéutico y reparador de la enfermedad a lo perfectivo. Y empiezan a aparecer muchas teorías que hoy están discutiéndose en el mundo, incluso de una nueva bioética, con el planteo de la longevidad ilimitada, la posibilidad de proyectar la condición humana para evitar los procesos de envejecimiento, el alargamiento telemérico que ya se consiguió recientemente en investigaciones de laboratorio. La teoría de la singularidad es otra teoría que hoy se discute, que está vinculada a ese cambio único en la historia de la humanidad que tiene ya una fecha, el 2045, en la simbiosis entre el cerebro y la tecnología, ¿no? Ese híbrido de pensamiento biológico y tecnológico a la vez, esa singularidad que nos está haciendo asistir, según Kurzweil, a una nueva etapa de la especie humana, ¿no? Esta humanidad que hoy conocemos, que estaría encontrándose en una fase de transición en el desarrollo evolutivo de su inteligencia y en el uso de la ciencia para elevarse o para acelerar el paso a una condición transhumana o posthumana. Desde nuestra mirada, si querés pasamos a la siguiente, la teoría de la singularidad de Kurzweil. La otra, la tecnología no es ni una cosa ni la otra, no es ni un ángel ni un demonio. La tecnología tiene que encontrar un término medio que es la tecnomoderación. La próxima. Acá tenemos todas estas nuevas teorías de la nueva vía de la bioética digital. La próxima. Estamos en este periodo, ¿no? de la voracidad, de consumir tecnología. Pero la próxima. Esto sucede en Internet en un minuto, el mundo cambió, el mundo es otro del que conocíamos y va a ser otro en muy corto tiempo. Siguiente. Pero esto también sucede en el mundo, ¿no? Y fíjense cómo está iluminado, cuáles son las zonas, miren el África, ¿no? Cómo está iluminado el mundo. Todas esas personas que están en ese mundo no iluminado no tienen acceso a tecnologías, no lo van a tener. Siguiente. Entonces, una humanidad que pudiendo ser otra es esta, que se está manejando sin reglas, con esa voracidad, sin reglas éticas, evidencia un problema estructural. Y la salud tiene esa condición selectiva de ser cada vez menos accesible, más en materia tecnológica. Y yo creo que el derecho de la salud, esto que nosotros hablamos todo el tiempo, y el trabajo que podemos hacer con los residentes desde su inicio, permite ese puente hacia la humanización y tiene mucho que decir aún en la esperanza de que
podamos ser una sociedad más justa, una sociedad que permita repensarnos en términos individuales, colectivos, solidarios y fraternales, y nos permitan usar las tecnologías para eso que fueron creadas, para mejorar el acceso y para mejorar la equidad en salud. Creo que no hay nada más, ¿no? A ver, fíjate. Ah, sí hay algo más. Mis gracias. Siempre me despido con esta placa porque la sociedad se ha olvidado rápidamente las gracias que debemos darles a cada uno de ustedes como integrantes del equipo de salud. La siguiente. Ahí tienen mis datos de contacto y ahora sí. Nada más y quedo escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna crítica. Nos caste a todos calladitos. Bueno. Nada, preguntas muchísimas seguramente. Creo que de todo lo que dijiste, en realidad uno, o por lo menos a mí, me para la última foto. No la de tus datos porque ya los tengo, la anterior. ¿Cómo pasamos de una realidad aumentada, de un tipo que opera en un lugar al otro lugar del mundo, que no se sabe bien de quién es la responsabilidad, de pasarnos las cosas por el WhatsApp, que en definitiva no sabe, lo hacemos porque antes teníamos que ir de un sanatorio al otro y a lo mejor estabas no sé, en Palermo y te llamaban de San Miguel y vos decías tengo que atravesar el mundo, y ahora es más fácil que incluso hasta el enfermero lo grabe, te lo graba el enfermero desde su celular, te lo manda y te dice doctor acá está, y en el fondo a veces hasta escuchamos la música que está escuchando el enfermero, digamos, es todo un cambalache como muchas veces nos pasa. ¿Cómo pasamos desde ahí al gracias post pandemia? ¿Qué nos pasó en el medio, digamos, ¿no? De la tecnología a una cosa que nos movió el piso a todos, que nos dejó liquidados a todos, que cada uno lo afrontó y lo pasó y siguió como pudo, algunos con cosas personales, otros solamente con cosas solamente profesionales, pero en definitiva es ni ángel ni demonio, como vos decís, pero es todo lo tecnológico y todo lo puramente humano. Y en el medio de eso estamos todos nosotros. Creo que eso nos tiene por lo menos que hacer pensar y que dejar pensándonos qué de todo lo bueno podemos sacar de la tecnología y qué no tenemos que perder de todo lo otro, porque a veces uno es real que se despersonaliza y se despersonaliza mal, porque, bueno, a este no le hagas nada, pum, borré el WhatsApp y se terminó, o está mal darle los teléfonos a la gente, por ejemplo, y que la gente te llame de día, de noche, te pregunte. Hay tantas cosas que tenemos en la cabeza que en realidad uno no sabe por dónde empezar, pero te vuelvo a repetir, de toda tu charla, de todo lo que dijiste, que es muchísimo, me sigue moviendo la foto del médico sentado cansado y de cualquier personal de salud, porque lo vivimos todos por igual, porque creo que es la parte más humana que tenemos todos. Pero bueno, te escucho. ¿Está mal darle el teléfono a la gente? Sí, por supuesto que está mal. ¿Y por qué lo hacemos? No sé, porque pasó esto, porque había que generar canales de comunicación, porque como les decía antes, porque la emergencia relajó todas las reglas, pero no es correcto, porque digamos, porque todo lo que ustedes comunican a través, con un paciente, todo lo que comunican a través de un teléfono es un acto médico. Y yo te puedo asegurar que eso se va a usar en el caso de ese acto, ese gesto de absoluta trascendencia en el acto de la vida de una persona que debiera ser encima del teléfono, muchísimas gracias, no va a ser bien utilizado en el momento yo porque lo miro yo pienso en el día después. Y realmente
no hay que generar vías de comunicación que uno no pueda manejar. Entonces, no, y esto lo vinculo, y ahora te doy, Martín, digamos, la tecnología nace de manos humanas, digamos, y hay que trabajar, no debería haber más que humanismo y esperanza de que las cosas estén mejor. Pero bueno, hay que, en el diseño, en el desarrollo, los que desarrollan tecnologías no son ni médicos ni abogados. Entonces, hay que empezar a mezclar equipos y antes de que, digamos, y hablar de perspectiva de humanismo en el desarrollo tecnológico y de perspectiva de derechos en los desarrollos tecnológicos. Si no, digamos, yo le pregunto a los chicos de las tecnológicas, ¿cuál es tu límite? No tienen límite, no tienen límite. Entonces de repente estamos en la era del avatar y entonces estamos inmersos en no sé dónde. Y ahora viene el metaverso en salud, no lo quise incluir ahora, pero el metaverso en salud es otro tema. ¿Cómo se van a identificar las partes? ¿Cómo voy a saber quién es el que tengo delante? ¿Cómo saber si el médico es médico y que matrícula, si esa matrícula es cierta, de verdad? ¿Cómo hago para identificarme? ¿Cómo hago para cobrar ese acto? Digamos, el metaverso está bien, se puede utilizar para ciertas cosas. Y hay yo el otro día hice una experiencia inmersiva de metaverso. Y me pareció, y me imaginaba las aplicaciones prácticas, digo, una persona que está en cuidados paliativos, que la está pasando mal, como eso, no, todo para todos. Digamos, este es el concepto hipócrita que tiene nuestro país. Que no es cierto, que no es cierto. Yo recuerdo... Para todos. Después se va a judicializar. Recuerdo en un congreso que vos me invitaste en una de estas primeras jornadas y congresos que fueron haciendo desde el observatorio, hubo una persona que habló sobre los derechos y lo primero que mostró fue una foto que está en muchas redes sociales, que son las de unos chicos sacándose una selfie con un OJ. Y recuerdo perfectamente que la persona que estaba dando la clase dijo, está todo bien mientras los derechos sean para todos, porque si no tenemos internet, ¿qué hacemos? Y también, ¿no? Uno se queda en la realidad inmersiva y todo esto, pero ¿a quiénes? A los de ese lugar que vos dijiste allá en Jujuy, a los de la ciudad de Buenos Aires, del plenocentrísimo de la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires de la 1114 a la vuelta de mi hospital, ¿a quiénes? Martín. Sí, primero me parece muy interesante como espacio para la residencia en general este tipo de formación, porque me parece que, como dijeron varias veces a lo largo de la charla, es el futuro presente, como que ya está muy sumergido en nuestra vida cotidiana, y lo más llamativo es esto, usando herramientas que quizás no son las más adecuadas para dar algo, primero, de calidad, y segundo, en un marco normativo seguro. Y quizás retomando esto de cómo yo soy pediatra, y muchas veces pasa que si no le dejas el celular a los pacientes se te escapan, y no los puedes atender porque necesitan la atención constante. Y después, por otro lado, me pasa cuando estoy de guardia, que cuando estás en la guardia, vengo porque me dijo el pediatra que venga a la consulta, como que ya cuando la respuesta no se puede responder por vía telefónica, es necesario acudir a una guardia presencial, y cambia mucho, o sea, cambia mucho la calidad de la consulta también, porque a veces acuden a guardia por cosas que el pediatra no le pudo responder o porque no estaba disponible en ese momento, y quizás eran consultas que podían esperar o que podían demorarse de alguna manera. Entonces cambió mucho la calidad de atención y la demanda. Y por el otro lado, esto como la parte más demonizada de las tecnologías, falta mucho la parte de personal, del médico, en la parte más humana, tratando de aportar la información a la persona para que pueda tomar decisiones con respecto a su cuidado, y en el caso de la pediatría, con respecto a su hijo. Entonces, como que lo que veo es que falta mucho el momento de pasarle la pelota al familiar o al paciente con información. Y quizás la tecnología, desde el lado de su ángel, puede ayudar mucho más en eso. O sea, la gente usa un montón Google, por ejemplo.
y quizás empezar a habilitar portales de información que sean validados, sea por no sé, por el gobierno de la ciudad, por el gobierno nacional, un portal en donde te puede brindar cierta calidad de información, en donde vos sabés que en tales condiciones esto es normal, o tener un feedback mucho más presente, que no sea solamente el hecho que me atienda un profesional. A veces brindando información uno puede como ir filtrando este tipo de dudas o consultas. A veces los pediatras terminan siendo como un boti, respondiendo consultas, como el boti de la ciudad, respondiendo consultas de manera automatizada y sin pensar ya lo que uno... Y queda en un WhatsApp, como decíamos, que es súper peligroso también. No está muy bueno. Ahora que lo nombras al boti de la ciudad, yo te cuento que